Bueno, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este ciclo de entrevistas que pertenecen a Hagamos Equipo en esta campaña para contrarrestar la violencia en el deporte amateur. Estamos situados, como siempre, en la ciudad de La Plata. Hoy toca hablar de básquet, toca hablar de la Asociación Platense de Básquet y para eso estamos con Franco de Simone, jugador de la liga aquí en la ciudad de La Plata. Franco, ¿Cómo estás, ¿cómo Mati? andás? ¿Todo ¿Bien? tranquilo? Bueno, primero gracias por este tiempo, por estos minutos que nos das. Y contanos o contale a la gente un poco quién sos, dónde jugás, desde cuándo jugás al básquet. Bueno, como decías, me llamo Franco de Simone, juego en Estrella de Berisso, equipo que está militando en el campeonato promocional, categoría sub-23, y empecé de grande. Yo arranqué a los 20 años, o sea, ya estoy 3 años jugando Bien. al básquet, y nada, descubrí tarde, pero un deporte muy hermoso, pese a todos sus problemas, un deporte hermoso. Sí, un lindo deporte. Es curioso que arrancaste por ahí tan de grande a jugar y quizá no viviste todo ese proceso formativo desde chiquito como se suele ver en los clubes de barrio. ¿Por qué arrancaste? Claro, pasa, bueno, la época de pandemia, Ah, como bien. todos estábamos encerrados, uno salió el documental de Jordan, por ejemplo, y un montón de tiempo encerrado, que no sabés qué hacer, me puse a ver videos de básquet, me enganchó y dije, che, ¿por qué no arranco? Y Bien. terminé arrancando igual y bueno, va queriendo de a poco. Y acá estás. Acá. ¿Posición? ¿De dos o de tres? Bien, me gusta, me gusta. Bueno, nos empezamos de a poco a entrometer un poco más en el tema central del por qué estamos hablando acá de esto, ¿no? La violencia en el deporte amateur. Vos como jugador, desde ese rol, ¿te tocó ver, vivir, presenciar alguna vez un hecho de violencia en las ligas o en las canchas de básquet aquí de la Ciudad de La Plata? Mira, prácticamente tensión con el tema arbitral, lo que viene siendo es casi todos los partidos. Pero después el caso más extremo me pasó, por ejemplo, hace cerca de un mes, estando de ayudante técnico en un partido de juveniles, que ganando un partido estrella de local, un jugador del equipo que estaba perdiendo le pega un pelotazo en la cara a un jugador nuestro, y ahí se desata, salta un jugador nuestro, va directamente a pegarle al chico y ahí se arma una campal. Una situación horrible ahí, todos separando, familias metidas, el mismo entrenador del otro equipo involucrándose, casi pegándole a un No, jugador de Estrella. Una situación lamentable que pasó totalmente para el olvido. Hubo nada más 2 sancionados, que fueron los 2 primeros jugadores que empezaron la pelea, pero es una imagen capaz, no es tan normal, tan violento, pero después en el día a día, tensiones arbitrales, puteadas de la cancha, hay mira. constantemente. Sí, porque muchas veces por ahí el básquet quizá no parece tan violento o no suele recurrir tanto en estos incidentes como si, por ejemplo, el fútbol o el rugby u otro tipo de deportes. Me parece que el básquet se mantiene bastante aislado de eso, ¿o no? Claro, aparte, al ser un deporte O tan eso parece. técnico, claro, el tema es que al ser un deporte tan técnico, mismo la hinchada capaz le critica al juez, una jugada no, tal jugada no fue falta, sí fue falta, como en el fútbol finalmente, Sí, sí, pero más que nada no pasa tanto a mayores, porque al estar la técnica, cuando el árbitro te cobra la técnica, vos tenés que tirar un tiro libre a tu favor, así que la gente ahí tiene como más medirse, o sea, te claro. castigan si vos te portás mal, como la amarilla en el fútbol. Bien, 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 bien. Mencionaste ya dos o tres veces tema juez, tema árbitro. ¿Es siempre uno de los primeros causales de incidentes el árbitro, la violencia hacia el árbitro en un partido? Sí, pasa que capaz el partido recién va un minuto de juego y ya la gente se la agarra con el árbitro. Claro, Y, muy, y después tenés que encontrar en casos jugadores, tenés que encontrar a ese jugador que le guste jugar con la gente capaz y la gente termina descargándose con él, tenga la edad que tenga, porque eso en todos los deportes pasa. Capaz va una persona grande, un padre, a ver un partido de preinfa, que es un chico que tiene capaz 12, 13 años y se la agarran con los pibes igual, pero principalmente los árbitros, sí, siempre se tratan de buscarle sus enemigos. sí, 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 se le busca mucho el problema al árbitro, siempre quizá es el eje de ese problema o el que más agravios también recibe por el rol que le toca cumplir. Otro tópico que mencionabas recién, tema adultos, tema padres en una cancha. eh, Muchas veces pensamos esto, ¿no? En lugar de dar el ejemplo en categorías infantiles, terminan siendo los padres, los adultos, los que generan el problema. Esto es lo que veo yo, lo que vemos nosotros de este lado. En las canchas, ¿pasa eso de dentro de la cancha? Sí, tanto en el básquet como en todas las canchas a las que he ido a ver está el típico padre que se la pasa insultando todo el partido. Si bien siempre son una minoría, Sí, creo que es algo muy generalizado y uno tampoco puede lavarse las manos de que capaz uno va a la cancha y que expresa ese odio tanto con el árbitro como con algún jugador en particular y uno tiene que hacer ese mea culpa, pero sí es muy normal ver padres queriendo ser más protagonistas que los propios jugadores, porque pasa esto de que capaz muchos padres quieren vivir a través del hijo, quieren estar en situaciones que no tienen que estar. sí. Es bueno el análisis.
decías recién, hace un mes nomás te tocó presenciar un hecho de violencia, tanto en ese como en algunos sucesos anteriores que hayas pasado y demás. ¿Notás que los clubes como institución de alguna manera intervienen para contrarrestar esos hechos? ¿Qué postura toma el club? ¿Se Yo, acerca a los pibes? yo desde mi primera vista personal tengo que hay mucha hipocresía, siento, ya que hay muchos clubes que lo primero que hacen es sacar comunicados, por ejemplo. Lo mismo es lo que hace la liga, capaz. Los clubes te sacan el comunicado, te dicen que condenan la violencia, todo, pero cuando largan estas situaciones son capaz los primeros en meterse, los primeros en saltar. Vos tenés muchos que sí, entran a separar, que eso es lo que hay que hacer, que está perfecto, pero también tenés otra gente del club que entra y incentiva capaz esa pelea. Así que noto desde mi lado mucha hipocresía en ese sentido. Tenés de todo, pero también mucha gente metida que interviene. Bien, entonces quizá la manera de actuar principalmente es a través de comunicados, ¿qué? Redes sociales. Exactamente, todo por redes sociales. Como Redes se maneja, sociales. viste, todo hoy en día es puro comunicado que largan, condenamos los hechos de violencia en tal, después tenés que apelar las decisiones que se tomen en los tribunales. Bien. Y te ha tocado alguna vez algún acercamiento por parte del club, una charla o por parte de la liga también? ¿O nunca, No, nunca se acercaron? lo que pasa normalmente es cuando en el propio equipo, el técnico, si vos tuviste un partido donde la tensión fue protagonista, el técnico en la charla pre-entrenamiento dice, capaz, muchachos, nos tenemos que calmar, no podemos hacer esto, lo otro, Bien, pero todo dentro mucho del ámbito deportivo. Ya cuando capaz el caso pasa a mayores, alguien de la comisión puede venir y hablar y decir, muchachos, nos tenemos que portar bien en esto, en lo otro, bien. pero tenés casos y casos. A veces pasa, a veces no, depende de la gravedad. Claro, no hay una forma de accionar que se replique o un reglamento que se aplique siempre. Eso está bien Claro. y está bueno saberlo desde la experiencia de un jugador, ¿no? Ahora, la Liga de Básquet Platense, la Asociación Platense de Básquet, tiene su propia campaña. A mí me interesa por ahí un poco la comunicación que se emplea en esa campaña y si cumple verdaderamente la función. Por eso, qué mejor que preguntarle a un jugador. ¿Le llega al jugador la campaña que hace la Asociación Platense de Básquet? Lo que, ¿O a medias queda ese proceso? Lo que tiene la liga es que fomenta un comunicado general de los clubes cuando pasa un hecho de mucha gravedad y entonces vos ves que la liga hace un comunicado, condenamos los hechos pasados en el partido, no sé, entre Estrella y Gonet, si querés poner un ejemplo que me Bien, pasó. Y ahí entonces todos los clubes empiezan a replicar casi el mismo mensaje y todos. Así que al jugador como que le llega el hecho ok, de verlo en todos lados, porque uno capaz sigue páginas de su propio interés y lo ve normalmente. Pasa haciendo un comunicado, después va mucho por el lado arbitral lo que pase finalmente. Porque vos, por ejemplo, hay árbitros que hacen oídos sordos a gente que grita, por ejemplo, en la cancha, porque, como te digo, incentiva la violencia de la gente para con los jugadores o para con el juez, y hay árbitros que son exigentes. A la primera que me insultaste, hecho. Y claro. eso para mí personalmente pienso que es lo mejor que puedes hacer, porque ya le bajas las aguas y es como una amenaza al que quiera también atentar contra el orden del partido. Pero depende mucho cada caso, porque también tenés el otro que insultan y no hace absolutamente nada. Claro. Lo que hay nuevo, por ejemplo, son los cánticos violentos, que también pasa en la cancha de fútbol, hoy en día se renovó, cuando hay canchos homofóbicos, cantos muy insultantes, el árbitro suele parar el partido, por Mira, ejemplo, para que se calmen los chicos. bien. Y ahí también es una gran medida. Y eso, entiendo, tiene que ver con una bajada de línea de la Claro. Asociación Platense de Básquet, ¿no? Exactamente, todo termina viniendo de arriba, de la parte del Bien, tribunal de árbitros, de la liga misma, porque aparte después siempre hay sanciones. Eso es lo claro. que tiene, lo que te explicaba hoy de las técnicas, por ejemplo, pasa. Si vos insultás a un árbitro por demás, no solo te sacan una técnica que te pueden echar, sino que después el club tiene una multa también económica, que a pasar el tiempo para corregir esto cada vez son más caras y A ver, distintas sanciones. bien. Bueno, entonces me gusta y me quedo con eso de que a los jugadores de alguna manera la campaña que hace la Asociación Platense de Básquet o la manera de contrarrestar la violencia del deporte le llega. Eso me parece que es la conclusión que tenemos que sacar. De alguna u otra manera le llega a redes sociales, quizá no se ve tanto el acercamiento al club y a un entrenamiento o a la cancha, pero lo importante desde el rol comunicacional me parece es que le llega y es una buena conclusión que podemos sacar. Vos como jugador lo asegurás eso. Claro, finalmente sí, de tantas tensiones externas termina llegándole al jugador que después ya depende capaz de cada uno cambiar o no. Es Bien. todo acto-consecuencia, ¿no? Si las consecuencias son graves, la gente va a terminar cambiando su Y, comportamiento. y tema sanciones, ¿cómo lo emplea? ¿Es muy dura la Asociación Platense Básquet en ese sentido? Ante un hecho de violencia en un partido, se sanciona dejándolo afuera de los partidos que le siguen o qué medidas se toman en ese sentido. La página oficial de la APB larga comunicados, lastimosamente, semanalmente los larga, que se Bien, llama comunicado número tanto. Cuando vos entras a eso, se arma un expediente del partido,
partido entre Atenas y Unión Vecinal, por decir, el sancionado es tal, apela a distintos artículos y dice, este jugador es sancionado por 4 fechas, por Ah, bien, ejemplo, bien, en bien, un bien. caso extremo. Y en esas 4 fechas, claramente, el jugador no puede jugar con su categoría ni con otra, si es más chico, y después lo que tiene es que tampoco puede entrar a la cancha. Ah, En mira. teoría, ese jugador no puede estar en la cancha, si el árbitro lo ve, se puede dar aviso y que lo expulsen. Que finalmente eso es el decir, ¿no? Después, capaz, si el árbitro no está atento, el jugador normalmente suele meterse a ver los partidos, como se dice, por izquierda, ¿no? Claro. Pero las sanciones siempre son esa, si es grave, es económica y tampoco pueden entrar a la cancha. Mirá, bien. Un tribunal de disciplina entonces que funciona como tal, sancionando este tipo de hechos y de acciones. Bueno, está muy bien eso. Entonces, una vez por semana, la Asociación Platense de Básquet larga ese comunicado, entendiendo o según lo que corresponde a la fecha que se jugó. Lastimosamente, a veces más de una vez por semana, Ah, te ¿sí? digo. A veces sale bastante. Bueno, te hago una última para cerrar y lo que tiene que ver por ahí más con el mensaje que queremos dar y dejar nosotros. ¿Se puede frenar la violencia en el deporte, en tu caso en el básquet? Mira, yo no quiero ser hipócrita, la verdad, yo creo que la violencia va a ser inherente al deporte toda la vida. Pero lo que podemos hacer nosotros es el día de mañana a tu viejo, a tu hijo, enseñarle de respeto y desde el lado que me parece que es más importante aún, los tribunales de disciplina, sanciones duras al deporte. Yo creo que, como te digo, es inherente, va a pasar toda la vida que uno va a descargar su ira en una cancha, pero lo mejor que puedes hacer es enseñar, contar el ejemplo y que el tribunal correspondiente sancione como tiene que sancionar y no se dejen pasar esas situaciones de violencia. Sí, yo creo que desde, bueno, esto ya es más una opinión, pero desde las ligas como entes rectoras del deporte, creo que la mejor medida son sanciones ejemplificadoras. Esto mismo hablábamos la semana pasada sobre la Liga Amateur Platense, que acá estuvimos hablando con Diego Castellani, y un poco entiendo, saco esa conclusión también, según lo que me decís vos. No se mide tanto la Asociación Platense de Básquet en cuántas fechas que te suspende. Si te tiene que dar 4, 5, 6 fechas fuera, te las da. Te las da, claro, no tiene Bien. problema. Bueno, Franco, muchísimas gracias por este A vos. tiempo. Te agradecemos desde este lado. Imagino que la gente también puede dejarse su comentario, su like, su mensaje, que acá estamos, ¿no? Tratando de contrarrestar la violencia en el deporte amateur.